balance, digamos, del mes de septiembre, mes clave por varias aristas. Por un lado, el tema de la primera etapa del blanqueo y como correlato de eso también lo que viene pasando con la recaudación. A ver, ¿siguen siendo los números fiscales tan favorables como los plantea el gobierno? Hola Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Fernando, buen día Mariano, ¿cómo están? Bueno, ¿qué pasó con los números fiscales de septiembre y sobre todo cómo se combinó eso, cómo se conectó eso con lo que tiene que ver con el blanqueo y la moratoria fiscal? Digamos, para el gobierno el ajuste y sobre todo el objetivo de tener el superávit fiscal sigue estando tan presente como antes. Bueno, ahí Fernando, justamente lo que mostraron los datos de recaudación de septiembre es que tuviste un total de 12,84 billones, que si vos lo mirás ajustado por inflación, ¿no? Te da una caída, o sea, sube casi 200% la recaudación respecto a un año atrás, pero ajustado por inflación todavía tenés una caída del 3,5%, que si lo mirás respecto a los meses anteriores, desacelera un poco la caída real, pero ahí lo que tenés es el efecto extraordinario de dos tipos de ingresos que no los vas a volver a tener por bastante tiempo. Te diría que es, por un lado, tenés casi 880.000 millones de pesos que se deben a esta recaudación extraordinaria de este régimen que se creó impositivo de la mano del blanqueo, que es lo que llama el REVIP, que es esta posibilidad que tienen los contribuyentes del impuesto a los bienes personales de adelantar 5 ejercicios fiscales el pago del impuesto, con lo cual esos 800.000 pesos los tenés este año, pero no los vas a tener en los próximos 5 años. Y por el otro lado, como mencionabas vos en la introducción, tuviste casi 280.000 millones de la moratoria impositiva, que también formaba parte del paquete fiscal que se aprobó en el Congreso. O sea que vos ahí tenés casi 1.100.000 pesos, ¿no? Que es un poquito más del 7% de la recaudación, que te ayudó a subir el total recaudado, pero que son ingresos que no los vas a volver a ver en los próximos meses. Y si de nuevo pones el foco en lo que está todos los meses, que son básicamente los tributos que están vinculados al nivel de actividad, o sea, seguridad social, IVA y ganancias, bueno, todavía ahí seguís en terreno negativo y si bien, digamos, ya la recaudación hizo un pico en junio-julio, todavía la recuperación es muy gradual y todavía seguís en terreno negativo. Bien, O sea, todavía tenés y el allí IVA. Ramiro, porque digo, ahí siempre surge algo que los economistas opositores a este gobierno destacan, como destacan de todos los planes de estabilización o todos los llamados planes de ajuste. O sea, siempre el plan de ajuste provoca la recesión y la recesión en algún momento provoca una caída tal de la recaudación que hace peligrar el propio ajuste, es decir, hace peligrar el propio equilibrio de los números por la baja en los ingresos, por la baja en la recaudación. ¿Estamos en ese riesgo ahora? ¿Podría pasar eso en este caso? ¿Le podría pasar a Milei lo que le pasó a otros gobiernos? A otros gobiernos y otros países. O sea, en general, todas las experiencias justamente de ajustes fiscales lo que tiene es eso, es que vos inducís una caída en el nivel de actividad. En el caso del gobierno, te diría, buena parte de esa caída de actividad tiene que ver con dos objetivos del gobierno. Por un lado, equilibrar las cuentas fiscales, pero por el otro lado, lograr una baja de la inflación muy rápida, ¿no? Ese es el camino que eligió el gobierno. Bueno, ese camino, digamos, en términos de los objetivos que cumplió el gobierno, le funcionaron. El problema es que ahora le empiezan a aparecer los costos de esa estrategia, que justamente tiene que ver con una economía que todavía estamos en octubre, ¿no? Y a pesar de toda la narrativa que estuvimos escuchando en los últimos meses, sigue sin, digamos, tener la famosa recuperación de B corta, que todos los analistas estimamos, y lo que estamos viendo para el año que viene es que en el mejor escenario vas a volver al punto de origen de 2023, ¿no? Porque si este año caes 3,5, 3,7 y el año que viene creces en un monto similar, quiere decir que vas a haber pasado 2 años para volver al mismo lugar de origen desde donde empezaste este ajuste fiscal. Sin embargo, ¿cómo se explica esta, no solo estabilidad, ¿no? Sino incluso que un dólar libre que no para de bajar, cuando muchos decían, y ya en octubre la gente va a empezar a retirar los depósitos de los bancos, cosa que no ocurrió, ¿no? Apenas 222 millones de dólares, y va a empezar a presionar al tipo de cambio. Y sin embargo no para de bajar. Bueno, ahí tenés, Mariano, como siempre decimos en el mercado, a veces, digamos, los flujos matan a los fundamentos, ¿no?
Hoy lo que tenés es que ahí tenés un flujo de oferta que está alimentado, por un lado, por el blanqueo, más la intervención que nosotros le damos como natural y ya que le perdimos el rastro, también lo mostraron las estadísticas de balance cambiario el mes pasado. Vos tenés todos los meses una oferta que el Banco Central pone de la mano de los exportadores en el CCL que tiene que ver con el dólar blend, ¿no? Esos son 1.200 millones de dólares que todos los meses el Banco Central, digamos, no los puede acumular como reservas, se los deja al sector privado y esa oferta hace que también contengas la demanda que tenés en el mercado financiero. Y por el otro lado tenés algo que el gobierno, digamos, le vino bien, si querés de alguna manera, que es el cambio en la política de tasas de la Fed y el mejor clima internacional que estás viendo. O sea, si vos mirás toda la evolución de los mercados internacionales y los mercados emergentes, tenés un verano financiero a nivel global, no solamente a nivel de Argentina. Entonces, tenés alineado, digamos, esos dos factores que te juegan en el corto plazo, que como decís vos, tengas un nivel donde no sabés hasta dónde puede bajar el dólar. Muy probablemente, fíjate que más allá de algún, digamos, quiebre puntual, los 1.200 pesos hasta ahora se han mostrado como un piso relativamente sólido. Vamos a ver en las próximas jornadas, ya estás casi, digamos, a segunda semana de octubre, esta postergación del blanqueo te va a durar hasta fin de mes, pero lo que te dice la mayor parte de los banqueros, vos seguramente tenés mejor información que yo, es que el grueso de la gente que entró al blanqueo ya lo hizo hasta el 30 de septiembre, que podés tener algo más en el margen, pero no va a ser de la intensidad que viste las últimas semanas de septiembre, donde tenías un ingreso de 100 o 150 millones de dólares por día al sistema financiero. Porque históricamente siempre lo que pasaba es que cuando tenés tanto retraso, ¿no?, en el tipo de cambio, como es ahora, ¿no?, en el tipo de cambio en el MEP, en el CCL, en el Blue, después de repente, de un día para el otro, por cualquier nubarrón que pase, recupera todo, ¿no? Todo lo perdido. ¿Cuándo puede eventualmente llegar a pasar esto? Bueno, ahí yo te diría que una fecha clave va a ser diciembre, ¿no? Donde vos vas a ver que por un lado de a poquito se van recuperando, digamos, la mejora de los ingresos del sector formal de la economía, vas a tener el efecto del aguinaldo, vamos a ver ahí con esa mayor cantidad de pesos en la mano qué deciden hacer, ¿no? Los inversores, sobre todo pensando, digamos, en ese mes tan crítico que recién estaban hablando en la previa, que es enero, donde el gobierno tiene que afrontar bastante pago de deuda. La semana pasada giró, digamos, la parte de intereses, todavía no se termina de anunciar ni de conocer qué es lo que va a suceder con los pagos de capital, ¿no? Entonces, bueno, eso te puede, digamos, generar algún tipo de intranquilidad en el mercado y alguna suba en la demanda, pero sin que eso se traslade, digamos, a algo que sea te diría un aumento a 1.400, 1.500, quizás lo vuelvas a ver alrededor de los 1.300 pesos, pero como decís vos, ¿no? Ese carry trade tan finito entre el 2% y el 3,5 o 4% que te rinde un instrumento en pesos, bueno, se te puede desarmar rápidamente en cuestión de semanas. Bien, o en cuestión de horas, ¿no? Siempre el dólar no avisa, digamos, es lo que se suele decir al mercado. Digamos, un salto de un día puede terminar con esa supuesta ganancia de varios meses. Ramiro, te quiero preguntar por lo que dijo el ministro Luis Caputo en las últimas horas, que realmente puso en duda qué va a hacer la Argentina frente al Fondo Monetario. Digamos, puso en duda que la Argentina vaya a renovar su acuerdo y diciendo que tal vez pueda avanzar el país simplemente con el financiamiento del sector privado. ¿Qué opinas de eso? ¿Es viable que la Argentina pueda no cerrar un acuerdo con el fondo? Bueno, es interesante la pregunta, Fernando, porque en realidad Argentina ya tiene un acuerdo con el fondo. O sea, la diferencia sería si Argentina quiere lo que se llama ampliar el monto del programa, ¿no? Pero nosotros tenemos un acuerdo que nos tocó reestructurar del año 2022, que básicamente es el préstamo de muy corto plazo de 3 años que tomó el gobierno de Macri en el 2018, que es lo que llamaba un programa stand-by. Ahora nosotros tenemos un acuerdo de facilidades ampliadas, que es a 10 años de plazo, que lo vas a tener que empezar a pagar, ¿no?, el capital a partir del año 2026, y a partir de enero del año que viene empezás a pagar solo la parte de intereses, ¿no? Vos recordás que ahora en noviembre como que terminamos de repagar todo ese préstamo del 2018
y a partir del año que viene pagamos solo intereses durante todo el 2025 y a partir del 2026 empezamos a pagar, digamos, las nuevas cuotas de capital. Entonces, lo que el gobierno tendrá que decidir es, bueno, ahora le quedan del programa FF 2022 le quedan 2 revisiones, ¿no? Que aparentemente, digamos, no está muy convencido el gobierno de unificarlos. Se podría hacer, digamos, porque ya los datos al 30 de septiembre los tenés, por lo cual es un cambio, digamos, de cómo quiere el gobierno. Los dos, podemos recordar que quedan solamente 2 desembolsos, que son unos 814 millones de DEX, o sea, unos 1.200 millones de dólares, sería lo que le va a entrar del fondo luego de que pase las 2 revisiones. Eso es, digamos, el último desembolso que queda. Y luego, si no hay un nuevo, digamos, una nueva negociación del programa vigente, bueno, queda lo que quedó escrito en 2022. O sea, vas a tener que seguir repagando ese préstamo en las fechas comprometidas, tanto el capital como el interés. Y eso se hace muy fuerte a partir no del año próximo, sino del siguiente, 2026. Exacto, porque ahí se te acumula al interés, que acordate que hoy por el efecto de los sobrecargos, Argentina le está pagando al fondo una tasa de casi el 7,5% en dólares, o sea, sobre un monto de 47 mil millones de dólares es plata, más el repago, digamos, semestral de los 47 mil millones, ¿no? Cada 6 meses en cuotas de amortización. O sea que, como decís vos, a partir del 2026 se pone más exigente, y también recordá que en el 2026 también tenés deuda o dólares que va a necesitar, digamos, el Banco Central, que por ejemplo es el BOPREAL 2026, ¿no? Que son 2.500 millones de dólares que hay que amortizar en mayo del 2026. Igualmente la tasa del repo, esta que se está negociando con los bancos, va a ser superior al 7,5, ¿no? Con un colateral y todo, pero estará en el 9,5, pero va a ser superior a la del fondo. O sea, vos vas al repo porque el fondo no te da más plata. Sí, igual ten en cuenta, Mariano, que el FMI te presta, digamos, a 10 años de plazo y el repo será a 6 meses, ¿no? O sea, es un préstamo de muy corto plazo, que es una suerte de puente financiero que vos haces con la expectativa de que el Banco Central, probablemente en abril, mayo del año que viene, cuando entre los dólares de la cosecha gruesa, bueno, tenga más dólares y entonces pueda repagar ese préstamo de corto plazo. Ahora, si fuese así, no estaríamos tan distintos a lo que viene ocurriendo en los últimos años en la Argentina, digamos, esperando y tratando de construir el puente hasta la cosecha. En este caso, un puente bastante caro, ¿no? Porque sería un préstamo de corto plazo a una tasa bastante alta y que tampoco soluciona nada demasiado, y esperando que la cosecha sea buena. Es así, Fernando, porque vos recordás que en todos los países del mundo no viven al contado como nosotros, pagando, digamos, las deudas, ¿no? Al 100%. Entonces, mientras Argentina no recupere lo que se llama acceso a mercados, justamente a poder refinanciar sus vencimientos a medida que van venciendo, y eso va a ser complejo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué Argentina, con todo este esfuerzo fiscal que hizo, todavía no logra, digamos, entusiasmar, ¿no? O de alguna manera convencer a los inversores de que Argentina vuelve a ser un sujeto de crédito, ¿no? Entonces ahí los inversores están dudando, primero, por cuán sostenible es este programa de ajuste en el largo plazo, que es un poco lo que me preguntaste al inicio, y el segundo factor, sobre todo de cara al 2025, es, bueno, cómo le va a ir al gobierno en 2025 en las elecciones de medio término y qué grado de gobernabilidad, más allá de estos acuerdos puntuales que tiene con el PRO, con otras fuerzas políticas, se va a poder, digamos, garantizar para seguir adelante con su agenda. Esas son como las dos preocupaciones, digamos, que todavía tienen los inversores de cara al futuro. Lo que pasa es que la oposición parecería ayudar en este sentido, ¿no? Con la fragmentación, la división de la oposición, ayuda al gobierno a... como que daría la sensación, ¿no?, de que tiene cada vez más chances en las elecciones legislativas. Sí, es eso por un lado, Mariano. Lo que pasa es que vos recordá que vamos a llegar el año que viene a elecciones probablemente con una inflación que va a estar un poco más la de ahora, pero tampoco mucho más baja. O sea, probablemente podemos llegar al 2%, 1,5%, y ahí la clave es ver si recupera, si los ingresos salariales se recuperan, porque ya, digamos, el grueso del beneficio de la desinflación, la gente, digamos, ya lo vio, pero ahora lo que empieza a pesar un poquito más, y eso te lo muestran todas las encuestas de opiniones, es el miedo a perder el empleo, a que no llega, digamos, a alcanzar la plata a fin de mes, etcétera. Entonces hay que ver cómo eso
también electoralmente le pega o no al gobierno el año Claro. que viene. Y sobre todo ver cuánto de eso también se sobrelleva con una situación económica tan recesiva como la actual, ¿no? En algún momento, más allá de lo electoral, por supuesto, el gobierno tendrá que empezar a mostrar que la economía rebotó y dio la vuelta y que sobre todo los sectores que están más golpeados por lo menos dejaron de caer. Hay sectores que hoy en día siguen diciendo que la caída no terminó. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buena semana. Un fuerte abrazo. Allí Ramiro Tosi con un poco de los picaditos de los temas claves que vienen. Por un lado lo que pasó con la recaudación, que vino muy bien, pero con varias condiciones excepcionales. Y segundo, lo que pasa con los dólares, ¿no? Esta posición del gobierno en la cual viene coqueteando, podríamos decir, con cerrar un acuerdo con los bancos privados y no estar tan pendiente de renovar el acuerdo con el Fondo Monetario. Por otra parte también, Mariano, digamos que ese acuerdo con el Fondo Monetario en un